Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 16:17 horas, horario de veranos. Aquí en Paso de los Libres, Corrientes, Argentina. Gloria al Señor. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su novia su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Dios, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Esta parte de la palabra de Apocalipsis realmente me encanta, porque dice que nosotros tenemos el espíritu, el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía sobre nosotros. Vamos a hablar de eso también. Pero para llegar a este punto, ¿sí?, de todo lo que veníamos viendo, ¿sí?, de los juicios, el orden de santificarse, la novia, ¿sí?, en las 7 iglesias y todo lo que veníamos viendo, tenemos que entender y nos debe quedar claro qué es el pacto, ¿sí? Porque ¿quiénes son los que van a alabar junto a los ángeles? En esta parte hay un grupo que va a alabar al Señor, que va a glorificar su nombre por un pacto con el Señor, ¿sí? Entonces, nos tiene que quedar claro del pacto del Señor, ¿sí? Porque Él dijo que Él haría un pacto, sí, un pacto nuevo. Y Jeremías lo profetizó, ¿sí? Y justamente es el pacto de nuestro Señor Yeshua con su pueblo. Y lo vamos a leer a estas bodas, ¿sí? Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. De las bodas del Cordero, por supuesto, tenemos que pasar por el pacto, ¿sí?, para llegar y no ser desconocidos en la fiesta, porque también vamos a hablar de eso en este programa, ¿sí? Entonces el Señor dice que hará un nuevo pacto, y acá no habla de los gentiles ni habla de la iglesia, ¿sí? Habla de la casa de Israel y de la casa de Judá. Ese es el pacto que Él viene a hacer, porque su pueblo siempre fue Israel desde un principio, ¿sí? Y al final Él quiere nuevamente restaurar a Israel, y descenderá, dice, del cielo la nueva Jerusalén, ¿sí? Y ella tiene 12 puertas, porque ella habla siempre de las 12 tribus de Israel, y esto es muy interesante poder comprender, porque hay una negación total contra el plan de redención de Dios, y ¿cuál es el problema? Que no quieren al pueblo de Dios, porque en realidad ese es el problema. Quieren a Dios, pero no quieren al pueblo. Quieren a Dios, pero no quieren a nuestros hermanos los judíos. ¿Sí? No quieren ser parte del pueblo, de ese pueblo que fue llamado para representarnos ante todas las naciones de la tierra, ¿sí? Entonces el Señor dice que vienen días que hará un nuevo pacto, y
Yahweh habla por boca de Jeremías, sí, que vienen días que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué habla de las dos casas? Porque el reino se dividió. Entonces el pacto con las dos casas. ¿Dónde están las dos casas? Unas son nuestros hermanos los judíos y otras son nuestros hermanos los cristianos y, por supuesto, algunos más que están en otros lugares profesando otra fe, ¿verdad? Entonces, está llamando el Señor a todos, a todo el mundo está llamando. No es que Él tiene determinada cierta gente, no, está llamando a todos que vengan a ser injertados en el olivo verde para ser pueblo suyo. Y Ezequiel 16 también nos habla de una profecía, dice 16, 8 al 15, dice así. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Yahweh Señor, nuestro Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé, dice de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adorno y te puse brazaletes en los brazos y collar en tu cuello. Puse joya en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel, aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que puse yo sobre ti, dice Yahweh el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, dice, suya eras. Entonces, acá nos habla de algo muy importante, ¿sí? Porque el Señor hermoseó a Israel, porque Israel tenía que ser la nación, ¿sí? Como es, ¿verdad? Es una potencia realmente, pero en la fe me refiero, tenía que ser la que era luz a las naciones, ¿sí? Pero resulta que se prostituyó, ¿sí? Adorando a otros dioses, ¿sí? Dice, es hermosa, ¿sí? Fuiste hermosa y a causa de tu hermosura te prostituiste. Y esto, hablando en sentido natural, también sucede, ¿verdad? Porque realmente hay una gracia, una gracia especial que el Señor derrama sobre sus hijos, y es una realidad, ¿verdad? Y muchas veces las personas creen que son bellos, son hermosos por ellos. No, es por la gracia de Dios que está en cada uno de sus hijos, ¿verdad? Él derrama una gracia especial y muchas veces se enriedan en terribles pecados se envanecen por esa gracia justamente que está sobre ellos y luego, por supuesto, la pierden como pasó con Israel. No solamente en lo espiritual, también esto sucede en lo natural. Primera de Corintios 7:23 dice así. Dice así, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavo de los hombres. Acá es lo que vengo hablando, ¿verdad? Fuimos comprados por precio de sangre, ¿verdad? Nosotros ya tenemos dueño, ¿sí? Pero el ser humano, yo digo siempre que es audaz, ¿sí? Es muy audaz el ser humano, siempre quiere probar algo más, intentar algo diferente, porque se cansa. Yo siempre digo esto a mi esposo, el Hijo de Dios, el ser humano, es como que se cansa de estar bien y busca cosas desafíos, ¿sí? Que luego le van a llevar, por supuesto, a la perdición, si le aleja de Dios, ¿verdad? Entonces, en Hechos 20:28, dice así. Leemos todos estos versículos para poder entrar en lo que es la boda del Cordero, ¿sí? 20:28 dice así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la quejilá del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Nos llamó a apacentar la iglesia, la quejilá, ¿sí? Iglesia
Yo ya expliqué esto cuando enseñaba el libro de Romanos, ¿verdad? Porque la palabra iglesia tiene una connotación como un grupo de personas que son pastoreadas, podemos decirlo así, adentro de un lugar, adentro de un sitio, de un recinto, ¿sí? Eh, pero lo que la palabra nos dice en hebreo, la palabra quejilá, se refiere a la congregación sacado afuera, ¿sí? A eso se refiere. No se refiere a un lugar donde el Señor nos llevó adentro, no. Él nos sacó afuera. Por eso Él dice, sal de ahí, hijo mío, sal de ahí, pueblo mío, sal de Babilonia. Sacó a nuestro padre Abraham de Ur de los Caldeos. Ahora nos dice a nosotros que salgamos de Babilonia. Sacó a su pueblo de Egipto, sacó a su pueblo de Babilonia ya en tiempos del reino del sur. Sí, o sea, todo el tiempo el Señor nos está sacando, ¿sí?, de un lugar, ¿sí? Los salidos afuera. Esa es la congregación del Señor. Muy bien, Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro. Dice así. 1:18 al 20 dice así. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, por el amor que Él nos tuvo a nosotros, ¿sí? Nos compró y no nos compró por oro, plata, ¿sí?, o piedras preciosas, sino que por su propia sangre nos compró. Esto es muy interesante porque escuchaba también estos días, porque siempre está el que refuta, ¿no?, la palabra del Señor, el que no cree, el que está en contra, y como siempre digo, está bien, cada uno tiene su posición, pero es interesante poder comprender este punto, ¿sí? Porque decía esta persona que la Torá dice que nadie va a derramar su sangre por otro. Y es una verdad, la Torá dice eso. Pero Yeshua no era un ser humano común como nosotros somos. Él fue engendrado por medio del Espíritu de Dios, dice la palabra, ¿sí? En un vaso. Ni siquiera él usó, ni siquiera recibió el óvulo de María. Él solamente usó el vaso. Dios usó el vaso que era María, ¿sí? No, ni siquiera usó su óvulo, ni siquiera usó, no era, por eso dice que él fue concebido sin pecado, ¿sí? Él no fue creado por un humano. Él es Dios que descendió a la tierra y necesitó, por supuesto, de un vaso, ¿sí? Para poder nacer, ¿verdad? Ahora bien, está el que dice, bueno, esto es imposible. Sí, para el hombre es imposible, todas las cosas son imposibles, como estas cosas sobrenaturales, ¿verdad? Pero para Dios no, porque Él es Dios, ¿sí? Él es Dios y Él es el que nos creó. Y si Él nos creó a nosotros, ¿cómo Él no puede hacer lo que a Él se le parezca, ¿verdad? Y realmente esto es fe, creer lo que Dios hizo. Lucas 22:15 dice así. Lucas dice 15 al 18, dice así. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y esto es muy interesante porque el Señor estaba con sus discípulos, con sus 12 discípulos, ¿sí? ¿Por qué con sus 12 discípulos? No había 10, 5, 4, 3, había 12, ¿sí? Porque justamente ellos tipifican las 12 tribus de Israel. Entonces el Señor estaba en la cena, ¿sí? Y Él dice, no beberé más porque todo lo que hizo el Señor en su estancia en la tierra, ¿sí? Y todo lo que sucedió, Él vino a
representar a su pueblo, ¿sí? Al pueblo de Israel, porque ¿qué hacía el novio cuando iba a hacer el pacto matrimonial con la novia, con una esperanza así y con palabra de que volvería por ella, ¿verdad? Tomaban una copa, ¿sí? Y la novia tenía que, agarraban una copa con vino y la novia tenía que tomar la copa, ¿sí? Y el novio le decía, esta copa es el pacto de nuestro matrimonio, ¿sí? Entonces la novia tomaba la copa y de esta manera tipificaba que él, el novio, ¿sí? Que se iba a casar con ella cuando volviera, ¿sí? No obstante, ya ella se desposaba con él. Eh, Dice, ella tomaba la copa y de esta manera cerraba el pacto matrimonial con el esposo. Y de esta manera él significaba que él daba su vida por ella, ¿sí? Es lo que hizo nuestro Señor. Él hizo el pacto matrimonial con las 12 tribus de Israel, porque esto es lo difícil de comprender para algunos, que el Señor vino por su pueblo. Él no vino por los gentiles, Él no vino para hacer un pacto, mejor dicho, por los gentiles ni por nadie más. Él vino por su pueblo. Ahora bien, quieres ser pueblo de Dios, acepta al Señor y eres injertado en el olivo verde y sos pueblo de Dios. Ese es el punto de la restauración, ¿sí? De la palabra. En San Juan 14:15 dice así, dice, 14:15 dice así, yo no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamo amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mandó, que os améis los unos a los otros. Bueno, acá podemos ver, sí, que el Señor vino a conectarnos con el Padre, sí. Y en San Juan 6:62 dice así. Dice San Juan 6:62 al 63, dice así. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bueno, estaban también los que no creían, ¿verdad? En esto del llamado del Señor, ¿verdad? Estaban también los que no creían esto. En el tiempo del Señor, en el primer siglo. 20:17 de San Juan dice así. Dice así. Yeshua les dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Esto es muy interesante porque está hablando luego de la resurrección de nuestro Señor, ¿sí? Y él le dice, ¿verdad? A María, no me toques, ¿sí? O no te acerques, en otras traducciones dice, no te acerques, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, aquí nos da la indicación de la resurrección de nuestro Señor, ¿sí? Luego que Él dijo que iría, ¿sí? Y que volvería. Entonces, Él dio testimonio de que Él resucitó. Romanos 6:22 dice así. Todos estos versículos estamos leyendo para poder comenzar el capítulo 19, ¿verdad? 6:22 dice así, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sí, entonces cuando el Señor nos llama al pacto, ¿sí? Y cuando nosotros lo recibimos y somos injertados en el olivo verde, somos llamados a la santificación. El fruto nuestro es la santificación. Ahora bien, ¿qué es santificación para algunas personas? Porque hay personas que la santificación es lo externo, pero lo interno
lo tiene realmente retorcido. Entonces, la santificación comienza, ¿sí? Y está principalmente en el corazón del ser humano, donde el Hijo de Dios no tiene nada que ocultar cuando los hombres no lo ven, ¿verdad? Porque Dios es el que nos juzga. Y esto siempre yo lo dejo claro, porque hay personas que miran la santidad desde lo exterior. No es mi punto, ¿verdad? Yo realmente entiendo que la santificación tiene que ver con el corazón y una vida en santidad en lo secreto donde nadie nos ve, donde solamente Dios nos ve, porque Él es el que nos juzga. ¿De qué me sirve a mí que el hombre me vea de una manera y en privado, en secreto, a las escondidas, soy otra persona? Entonces, esto es muy importante porque nosotros fuimos llamados a la santificación y como fin la vida eterna. ¿Quién verá la vida eterna? ¿Quién? Nosotros y Dios solamente, porque cuando nosotros estemos en otro plano, ¿sí? Quizás ni nos iremos a conocer con el que me juzgaba en la tierra. Entonces, ¿cuál es el punto? Que tanto me interese el que me juzga en la tierra, si realmente el que me va a juzgar y el que me va a dar vida eterna es mi Padre que está realmente en el cielo, ¿verdad? Y por supuesto que habita en cada uno de nosotros. Efesios 1:4. Vamos a Efesios 1:4. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Él nos escogió a su pueblo, ¿sí? Antes de la fundación del mundo. Antes que Él diga sea la luz, Él ya nos escogió. Oiga, la eternidad de Dios, cómo el ser humano muchas veces no puede llegar a comprender estas cosas, ¿verdad? Porque son profundísimas. La eternidad de Dios es tremenda. Él ya planeó nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? En Primera de Pedro 1:14, Primera de Pedro, aquí estamos, Santiago, Primera de Pedro 1:14 dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, ¿sí? Entonces, la carne, ¿sí? Del ser humano, la carne pecaminosa, ¿sí? Del ser humano, tiene deseos, ¿sí? Dice justamente los deseos que antes teníais, ¿sí? Esos deseos de pecado, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios, por eso dice la palabra, que el Espíritu intercede por nosotros, ¿sí? Y que a la verdad el Espíritu está dispuesto. ¿Por qué dice que la carne es débil? No es para que nosotros nos pongamos detrás de ese versículo y digamos, bueno, la carne es débil, caí. No. Dice que la carne es débil y que el Espíritu está dispuesto. ¿Por qué dice? Porque si yo quiero mantener una vida en Dios, sin el Espíritu, sin buscar de Dios, por supuesto que voy a caer porque la carne es débil. La carne no se afirma por sí sola. La carne necesita, o sea, el ser humano en sí, necesita el Espíritu de Dios para caminar en santidad, ¿sí? Necesita la presencia de Dios para realmente no caer, porque si va a decir, bueno, no, yo no voy a hacer tal cosa, pero yo declaro que no voy a hacer voy a hacer si no busco de Dios, porque debo orar, debo ayunar, debo cada día, sí, crecer en lo espiritual, porque la carne ciertamente me va a llevar a tropezar. Efesios 5:25 dice así, 5:25 al 27 dice así: maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, a su quejilá, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí? ¿Por qué somos santificados por la palabra? Por eso es importante estudiar la palabra del Señor. Es muy interesante, porque va a llegar un tiempo que no vamos a usar estas Biblias, va a llegar un tiempo que ni siquiera internet vamos a tener, va a llegar un tiempo que vamos a estar luchando para vivir nuestra fe. Va a llegar ese tiempo porque está escrito. Entonces, si nosotros no estudiamos y no nos santificamos por la palabra, el
el tiempo, cuando llegue el tiempo, el día malo, realmente nos vamos a estar preparados. Nosotros fuimos llamados a prepararnos por su palabra, ¿sí? Ahora bien, muchos me dicen, es difícil estudiar la palabra, sí, pero nada es fácil en la vida. Nada, absolutamente nada es fácil, todo es difícil. Todo es difícil, la vida en sí es difícil, pero si nos ponemos detrás de la cortina que es difícil, nunca vamos a lograr absolutamente nada en la vida, a fin de presentársela a sí mismo una quejila gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué significa la palabra santo? Santo significa apartado, ¿sí? Fuimos llamados para ser apartados del pecado, apartados de la vida, de la vida perdida. Fuimos llamados a ser apartados de ciertas comidas, apartados de ciertos ámbitos. Fuimos llamados a ser apartados, ¿sí? Ahora bien, ciertas comidas son malas, no son malas, porque yo siempre digo, el hombre come y no muere, pero nosotros no fuimos llamados a comer cualquier cosa, no fuimos llamados a estar en cualquier lugar, no fuimos llamados a eso, fuimos llamados a ser apartados, ¿sí? En Juan 14, 1, 3 dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y una palabra realmente de esperanza para nosotros, porque dice que si no hubiera morada para nosotros donde el Señor fue a preparar, Él no hubiera dicho, no voy a volver nunca más, pero Él dijo, voy y vuelvo. Y eso es lo que debemos creer. En Mateos 25, el Señor siempre habló por parábola y es muy interesante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, ¿sí? Porque están estas que viven, o sea, el grupo que están en el Señor, ¿verdad? Que está en Dios, que vive y que no toma aceite, no estudia, no ora, no ayuna, se congrega cada tanto porque tampoco le gusta estar en la congregación, porque no le gusta cómo es este o cómo es el otro. Bueno, está este grupo. Después está otro grupo, dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas, ¿sí? Un grupo tenía aceite, otro grupo no tenía absolutamente nada, ¿sí? Porque eran insensatas. Dijeron, bueno, sí, el Señor demora, el Señor no viene, hace cuánto que nos dicen que el Señor va a venir y no viene, así que vamos a seguir la vida que vivimos y creemos en Él porque Él es bueno. Y como decía una persona que yo conozco, decía, el Señor, tú sabes todas las cosas, y se acostaba a dormir. Y bueno, hay gente que vive así, ¿sí? Hay gente que vive así y elige vivir así, pero también nunca crece en el Señor, nunca va a encontrar su diseño profético, que es a lo que vinimos a la tierra, ¿verdad? A cumplir nuestro diseño profético. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ya vamos a una alabanza. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces dice, velad quiere decir orar, buscar, ayunar, ¿sí? Porque no sabemos el día ni la hora que el Señor vendrá, pero debemos estar preparados todo el tiempo. Bueno, el versículo 1, ¿sí? Del capítulo 19, todos los versículos que habíamos leído anteriormente
eran para realmente poder comprender, sí, que entramos en pacto con Él, que Él nos llamó a santificarnos por medio de su palabra, que Él nos llamó a ser apartados del mundo, apartados del sistema, ¿sí? No ignorando, porque debemos orar, sí, por todos, dice el Señor, que Él desea que todos sean salvos, sí, que todos vengan a la salvación, dice su palabra, sí, que vivamos en paz, que nosotros debemos orar para vivir en paz, porque el deseo de Dios es que todos vengan a la salvación. En el versículo 1 del capítulo 19 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, después dice de todo esto, ¿sí? Después de todo lo que sucedió, después de todo las plagas, después de todos los juicios que vinieron sobre la tierra, dice, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, ¿sí? Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Esta palabra aleluya, ¿sí? Es la palabra aleluya, ¿sí? Que significa alaben ustedes a Yahweh, ¿sí? Jalel significa hacer brillar, ¿sí? Entonces, por eso es que te hablaba de la hermosura del Señor sobre sus hijos, ¿verdad? Porque realmente el alabarle a Él produce en sus hijos, ¿sí? Una luz, ¿sí? Porque Él habita en medio de nosotros, dice su palabra. En Salmo 104:35 dice así, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Yahweh, aleluya. Una vez más vuelvo y repito, ¿verdad? Porque muchos dicen Dios es malo, porque Dios permite ciertas cosas, porque Dios no sana a aquel que está enfermo, porque, a ver, los juicios de Dios, como dice en el versículo 2, dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, Él es un Dios justo, ¿sí? Él es un Dios justo y verdadero. Ahora bien, todo aquello que pasa el hombre son consecuencia de sus actos, no es causa de que Dios no le quiere a cierta persona y permite que le pase cierta cosa o cierta situación, no, que pase por cierta adversidad, no. Dios es bueno siempre y Dios, su esencia es amor. Entonces Él nos dejó su palabra y nos dijo, vivan por esta palabra y busquen la vida y vivirán, ¿sí? No elijan la muerte porque van a morir. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque todos vamos a morir, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere cuando dice el que elige la muerte, el pecado muere? Se refiere a una muerte eterna, porque Él nos promete una vida eterna a nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que Él es justo. Todo lo que le sucede a la humanidad y lo que le sucede al hombre es a causa de su rebeldía y de su rebeldía primeramente contra Dios, ¿verdad? Contra su palabra. Y cuando nos pasa ciertas cosas, porque a todos nos pasa, ojo, no es que le pasa solamente a aquel que no está en Dios o que reniega de Dios, no, nos pasa a todo, me pasa a mí sirviéndole al Señor muchas veces, pero también son situaciones para que nosotros, para Dios, ir moldeando nuestro carácter. Entonces, decir, Señor, ¿en qué tengo que mejorar? ¿Qué estoy haciendo mal? Hay cosas que de repente nosotros hacemos mal y el Señor nos viene a moldear por medio de las situaciones de la vida. Por eso dice, Dios al hijo que ama corrige. Sí, el padre al hijo que ama corrige. Sí, Dios no tiene hijos bastardos, sí, que no corrige a nadie, ¿no? Dios corrige a sus hijos. En el 3 dice, versículo 3 dice, otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya, ¿sí? Amén. Esta palabra amén es la palabra en hebreo emet, ¿verdad? Que significa verdad también, ¿sí? Entonces, en otras palabras, lo creo, ¿sí? Amén, o sea, lo creo.
cuando alguien nos dice algo bueno, nosotros decimos amén. Y no se usa solamente en la fe de Yeshua, se usa en todos los lugares que profesan la fe, se dice amén, ¿sí? Entonces, los creo, sí lo creo lo que estás diciendo, amén. Entonces, en este punto dice, amén, aleluya, creo, alaben ustedes a Yahweh, ¿sí? Hay una orden que en este punto ya se alabe el nombre del Señor, todo el mundo alabe el nombre del Señor porque ha vencido, ¿sí? Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Cómo nos preparamos? Viviendo su palabra, ¿sí? Nos preparamos viviendo su palabra. Entonces yo siempre hablo de esto y dejo claro esto, no solamente aquí, sino en la congregación, porque tenemos que entender que el Señor busca a su novia. Muchos son llamados, pocos son escogidos, porque el Señor, en la cantidad que son llamados, pocos son la novia. Entonces ahora nos dijeron a nosotros en otro tiempo que la novia es la iglesia. Sí, yo no digo que la novia no sea la iglesia, pero si la iglesia no se santifica, no es la novia. La novia es la que guarda sus preceptos y sus ordenanzas. Esa es la novia, ¿sí? Entonces, no es la novia todos los llamados, no. Muchos son llamados. Hay muchos llamados a salvación. Muchos, muchísimos, millares y millares. Pero la novia es escogida. Se ha preparado, ¿sí? Dice, se ha preparado y a ella se le ha concedido, a ella, no a todos, a ella, a la novia, ¿sí? Porque están los invitados también, y esto es interesante, porque todo lo que sucede en la tierra es reflejo de lo que está en el cielo, ¿sí? Entonces a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿sí? Se le ha permitido que se vista de lino fino resplandeciente porque justamente el lino fino son las acciones justas de aquellos que se han preparado. ¿Y cuáles son las acciones justas? Deuteronomio 6:25, y tendréis justicias cuando cumplas y ponga por obra todo esto mis mandamientos, ordenanza y preceptos que yo te mando hoy. Entonces, aquí dice que se ha vestido de lino fino. El vestido es el protagonista importante en una boda, ¿verdad? Es interesante cómo en la boda la figura más importante es la novia, ¿sí? El novio también es importante, pero fijémonos que todos ponen los ojos sobre la novia, sobre el vestido de la novia, ¿sí? Porque cuando la mujer se va a casar, siempre, generalmente, ¿verdad? Quiere usar un vestido precioso, un vestido que sea deslumbrante. ¿Por qué? Porque los ojos están puestos sobre la novia, ¿sí? Entonces, aquí no es diferente. Se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente. ¿Qué quiere decir lino fino resplandeciente? Un vestido precioso, lino fino, acciones justas, ¿sí? Se ha limpiado, se ha preparado, ¿sí? Y resplandece, ¿sí? Resplandece. Algo como el sol resplandece, ¿sí? Entonces, el lino fino, ¿sí? Es una tela de la realeza, porque podemos ver que los reyes también se vestían de lino fino, ¿verdad? Y, por supuesto, el vestido tiene que ver con la gloria restaurada, ¿verdad? En 2 de Corintios vamos a leer algunos versículos nuevamente para poder conectar lo que nos está diciendo aquí en esta parte de la palabra. 2 de Corintios 5. Así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Quiénes son los que van a estar desnudos? Porque esto es muy interesante, ¿verdad? Hay una palabra que dice en Efesios 6:10, ¿sí? Vamos a leer Efesios 6:10 para conectar con esto lo que dice acá. Dice así, por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. ¿Cuál es la verdad? Sí, Yeshua. ¿Cuál es la coraza de justicia? La Torá. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe. Oiga, qué interesante. Aquí hay un punto que está conectando con segunda de Corintios 5, 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces en Efesios 6 dice, Efesios 6, 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, él dice la palabra, tomad el yelmo de la salvación, ¿sí? El escudo de la fe. ¿Por qué? Porque el enemigo tira dardos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros nos cubrimos en el mundo espiritual? Esto es muy interesante y es para pensar, ¿verdad? Porque esto es fe. Entonces, ¿cómo nosotros vivimos, andamos en la vida y no vemos el mundo espiritual, ¿verdad? Algunas personas sí lo ven, no todos. Entonces, no vemos el mundo espiritual, pero como estamos en la fe y estamos en su palabra, estamos vestidos. ¿Y cuál es nuestra vestimenta? Justamente la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del Evangelio, ¿sí? El yelmo de la salvación, el escudo de la fe. El escudo, si nosotros pudiéramos ver nuestro cuerpo en el mundo espiritual, estaríamos rodeados de escudo, porque ese es la fe. No estamos desnudos. Entonces dice el autor de Segunda de Corintios, dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¡Qué maravilloso! Cuando estemos muertos, la vida que es Cristo, que vendrá y a buscar a su pueblo, ¿sí? Y nos llamará y despertaremos, ¿sí? Y nos encontraremos nuevamente con la vida. ¡Qué maravilloso! Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Aquí nuevamente nos habla de la renovación de la vestimenta. En Efesios 4:24 dice así, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es el nuevo hombre que creó Dios? El que está vestido en la justicia y en la santidad. ¿Sí? ¿Cuál es la justicia? Deuteronomio 6:25. ¿Sí? Y la santidad de la verdad, Yeshua, nuestro Señor. Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Resulta que hemos salido de la gran tribulación. Algunos saldrán de la gran tribulación. Los que están en la tierra saldrán de la gran tribulación. Porque resulta que hay un grupo que dice que no van a pasar por la tribulación. Que el Señor viene antes que venga la gran tribulación. Y la palabra no nos dice eso. La palabra dice que los hijos de Dios van a pasar por la tribulación, pero los que tengan la marca de Dios no van a ser tocados. Y han lavado su ropa, dice, y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 22:14, porque estábamos leyendo esto de la vestimenta, ¿verdad? Apocalipsis 22:14 dice así, bienaventurados, ¿sí? Son felices los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cómo lavamos nuestras ropas? Por medio del estudio de la palabra del Señor, por medio de la santidad. Y para entrar por las puertas de la ciudad, ¿sí? O sea que hay una condición para entrar por las puertas. No es que, el día que nos muramos iremos y nos despertaremos e entraremos en las puertas. No hay una condición. ¿Cuál es la condición? Lavar nuestras ropas, ¿sí? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas, ¿sí? Muy bien. En Mateo 22 dice así, Mateos 22:1.
No, este es San Lucas. Mateos, estamos aquí, 22. Del 1 al 14 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado la comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a su negocio, y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Sí? Están aquellos que no quieren escuchar. Si es posible, nos matan, porque no quieren escuchar la verdad. Bueno, esto sucedió, ¿sí? Es parábola. Al oír, el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó, su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por el camino juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Y leíamos recién, ¿sí?, en Apocalipsis, que hay una condición, ¿sí?, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál es la condición? Lavar nuestras ropas. Entonces resulta que este convidado, ¿sí?, que entró, le dijo: y amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Entonces no va a haber ningún extraño, ¿sí? Hay una condición para entrar a las bodas, para estar en las bodas, ¿sí? Hay una condición, ¿sí? Y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, en Sofonías 1, 7 al 9 dice así: calla en presencia de Yahweh el Señor, porque el día de Yahweh está cercano, porque Yahweh ha preparado sacrificios y ha dispuesto sus convidados. Y en el día del sacrificio de Yahweh castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido de extranjero. O sea que no está permitido entrar a las bodas del Cordero vestido de extranjero. Entonces, hay personas que dicen: no, porque Dios es bueno y Dios nos ama a todos. Sí, es verdad, Dios ama al mundo porque Él ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, por amor al mundo, por amor a lo que Él creó. Pero no todo el mundo le quiere. Entonces, para entrar a esas bodas hay una condición. Entonces dice en Sofonías, el profeta Sofonías dice: y los hijos del rey y a todos los que visten vestido de extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que salen, a los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Muy bien, en Lucas 15, del 11 al 32 dice: un hombre tenía 2 hijos, ¿sí? Acá tenemos otra parábola, muy interesante esta parábola. Vamos a leer hasta el 32, dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Esto es la misericordia de Dios. Dice: y lo besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero
El padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, ¿sí? Ahí está hablando nuevamente de la palabra, ¿sí? De vestirle con la palabra, de vestirle con la justicia, vestirle y ponerle anillo, el pacto, ¿sí? El pacto de Dios con su pueblo, y calzarle en sus pies, dice, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió pues el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo, Padre, he aquí tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, por cuanto vino tu hijo, pero en cuanto vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con ramera, ¿sí? Acá podemos ver Babilonia, ¿sí? El desorden, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. En este tiempo vamos a ver las personas que van a venir a Cristo, que van a venir al Señor, ¿sí? Que van a venir a guardar su Torah, ¿sí? Sus mandamientos, sus ordenanzas, ¿sí? Porque el Señor está esperando a su pueblo que se venga a santificar, ¿sí? Para poder tener parte, ¿sí? De esas preciosas bodas que el Señor nos promete en su palabra. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy, así que el Padre Eterno te bendiga mucho y nos encontramos en el próximo programa. Shalom, bendiciones.